hace más o menos 4 o 5 años, dos representantes de los Testigos de Jehová se entrevistaron con algunos miembros de la Corte Suprema de un país acá en Sudamérica por determinados asuntos, ¿no? de la organización. Y uno de los jueces de la Corte, un ministro de la Corte, dice, pero ¿cuándo comenzó todo este mandato sobre el tema de la sangre y demás? Entonces los hermanos le explicaron que eso había ocurrido apenas había terminado el diluvio, donde Dios se comunicó con Noé, con la humanidad existente en aquel tiempo, y le reveló ese mandato. Entonces este hombre, muy sorprendido, dice, pero no me digan que ustedes creen que lo de Noé y el diluvio fue una realidad. ¿Cómo puede ser que tantos animales entraran en una embarcación tan pequeña? Y además, ¿no será que fue solamente una inundación regional y nada más? Fíjense lo que dijo este hombre. Él había terminado de decir que era una persona muy religiosa. Y sin embargo, él estaba con dudas respecto del diluvio. Pero lo más interesante es que al poner en duda el tema del diluvio, él también estaba poniendo en duda la Biblia en general. Y eso es lo que le pasa a muchas personas hoy en día. Hay gente que dice que cree en Dios, que es religiosa, pero no confía en la Biblia o en todo lo que la Biblia dice. Así que les cuesta tomar decisiones basadas en la Biblia. Pero nosotros sí queremos saber si realmente la Biblia es confiable, porque nosotros estamos poniendo nuestra vida en armonía con lo que dice la Biblia. Y estamos tomando decisiones importantes en nuestra vida basándonos en lo que dice este libro. Así que es muy importante que nuestra fe esté bien fuerte, de que hay pruebas de que la palabra de Dios realmente es la Biblia, y que podamos compartir esas pruebas con la gente que tiene dudas. Miren lo que la misma Biblia dice de sí misma en Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Así que la Biblia dice que ella nos ilumina, por decirlo así, como una lámpara para nuestro pie, para decisiones de corto plazo. Por ejemplo, voy a levantarme hoy y voy a venir al Salón del Reino, a la reunión. Voy a resistir esta tentación que se me presentó ahora. O también dice, es una luz para el camino, para decisiones de largo término, largo plazo. Por ejemplo, ¿me voy a casar con esta persona o no? ¿Voy a cambiar de trabajo? ¿Me voy a mudar a otro lugar? Fíjense, son todas decisiones importantes que uno toma en la vida, pero la tiene que tomar basándose en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero ¿y si este libro no es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos? Porque a veces nuestras decisiones pueden poner nuestra propia vida en juego. Entonces, vamos a ver las pruebas que hay que demuestran que la Biblia sí es la palabra de Dios. Como son tantas y tenemos muy poquitos minutos, vamos a dividirlas en familia. ¿Vio? Cuando usted quiere conocer una familia, empieza conociendo un miembro de la familia y después conoce al resto. Bueno, hoy vamos a presentarle estas familias de pruebas y usted después en su casa puede tranquilamente explorar más de estas. La primera familia de pruebas es la franqueza. La honestidad y la franqueza de los que escribieron la Biblia, eso nos convence de que es la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, busquemos 2 de Samuel 24:10. 2 de Samuel 24:10. Acá el rey David, que es, podríamos decir, el rey más famoso de Israel, admite un error. Fíjense lo que él dice después de haber hecho un censo, ¿no? Dice 2 de Samuel 24:10. Pero después de haber contado al pueblo, David sintió que su corazón lo condenaba y le dijo a Jehová, he pecado muchísimo haciendo esto. Ahora, por favor, Jehová, perdona el error de tu siervo, porque me he portado como un estúpido. Miren, imagínense algún gobernante de hoy en día, en cadena nacional, hablando quizás después de haber cometido errores en la forma de gobernar, decirle, miren, perdónenme, la verdad, he sido un estúpido, yo admito, me equivoqué. ¿Es frecuente escuchar eso? No, ¿verdad? Todo el mundo se justifica, todo explica, no, pero lo hice bien, ¿no es cierto? Bueno, pero en la Biblia no.
No importa, acá encontramos en la Biblia errores de las personas que han sido siervos de Dios, como David, como Moisés, como los apóstoles Juan y Pedro. De todos encontramos errores. La Biblia no esconde nada y eso nos hace confiar, ¿verdad? En la Biblia. Vamos a ver otro grupo de pruebas. La integridad o armonía que hay dentro de la Biblia. Te digo que la Biblia se escribió a lo largo de 1600 años. Así que si contamos para atrás, 1600 años para atrás, llegamos al Imperio Romano. Es como si la Biblia se hubiera empezado a escribir durante el Imperio Romano, hubiera sido durante la Edad Media, durante la época de Colón, hasta llegar a nuestro tiempo, y hoy se termina de escribir la Biblia. Pero usted agarra la Biblia y va de principio a fin, y siempre está el mismo tema, sin contradicciones, la santificación del nombre de Jehová por medio de su reino. Siempre va a estar eso. Usted puede leer el Salmo, puede leer Ezequiel, puede leer Apocalipsis, más cerca o más distante, pero siempre va a tener el versículo, va a tener una conexión con este gran tema. Extraordinario, ¿no? ¿Cómo es usted para ponerlos a todos de acuerdo? ¿No? En cuanto a eso, imposible, imposible. Si no, pregúntele, hay un dicho acá en nuestro país que dice, estoy más nervioso que testigo falso, ¿vieron? No sé si escucharon decir eso. ¿Y eso por qué es? Porque claro, mentir es difícil, porque hay que inventar, y mentir en los tribunales es más difícil, porque lo pueden meter preso a uno, ¿no? Entonces, claro, usted tiene un accidente de tránsito, pone varios testigos falsos, va a ver qué problema es para poder armonizarlos a todos, y qué fácil es hacerles caer, digamos, en una celada, ¿no? Pero vamos a ir a otro grupo de prueba. Los principios bíblicos, ¿son prácticos? O sea, ¿me conviene a mí en la vida hacer lo que la Biblia dice? Por ejemplo, con quién me voy a casar, el trabajo que voy a elegir, todo lo que hablamos recién. Miren, vamos a hablar de algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, vamos a ver en una primera imagen la foto de alguien que se llama Gabriela. Vamos a ver, ahí está Gabriela, muy bien. Gabriela era una chica que se crió en una familia muy creyente, muy católica, en el Gran Buenos Aires. Y con el tiempo ella empezó a ir a la universidad, pero tristemente cayó en la drogadicción. Y tanto se envició ella que hasta cometió delitos para poder mantener el vicio y terminó presa en una cárcel de acá del Gran Buenos Aires, ¿no? Ahora ella, pobrecita, estuvo tan deprimida con eso que aunque ella salió de prisión, trató de suicidarse, disparándose un tiro en el pecho, fíjense, y sobrevivió, increíble. Pero estaba tan triste y tan deprimida que un día pasaron los testigos de Jehová predicando de casa en casa y ella escuchó y le pareció que este mensaje era muy interesante, se quedó con una Biblia y empezó a leerla todos los días y empezó a estudiar todos los días. Y hubo un versículo que a ella la convenció, la ayudó muchísimo en su vida práctica. Vamos a verlo, es Levítico 19:28. Levítico 19:28. Miren qué versículo es, Gabriela. Dice, no se hagan cortes en el cuerpo por un muerto, ni se hagan tatuajes. Yo soy Jehová. Así que ella, después de leer este versículo, llamó al matrimonio que le estaba dando curso de la Biblia y le dice, miren, yo tengo tatuado todo el cuerpo, desde la garganta hasta los pies, completo, todo. Y ahora tengo un turno la semana que viene para tatuarme la cara. Me voy a tatuar una serpiente en la cara. Ahora, según este versículo de la Biblia, ¿yo debería hacerlo? Entonces los hermanos, para que ella descubra el principio, digamos, y no decirle a ellos la respuesta, le explicaron que no estábamos bajo la ley de Moisés, pero que había principios acá, y le invitaron a que postergue ese turno tan importante hasta que ella tenga más conocimiento y tome una decisión. Y así lo hizo, y así ella pudo salvar su cara, ¿verdad? Porque después revertir eso es muy, muy, muy difícil. Pero ella siguió adelante y miren lo que ella escribió. Ella anotó. Dice, en resumen, dejé todo y comencé una abstinencia que duró unos difíciles 2 meses que pude sobrellevarlos gracias a la lectura de la Biblia. Miren lo que es, gracias a la lectura de la Biblia. A la visita del matrimonio, que venía todas las tardes a ayudarme a estudiar, y a la persistencia en la oración. Mi vida dio un giro radical. En 3 meses leí la Biblia. Miren, 3 veces, ¿eh? 3 meses se leyó la Biblia. En 6 meses fui publicadora, o sea, empezó a predicarle a otras personas. A los 9 meses me bauticé, dice ella.
y desde entonces soy precursora. O sea, ella dedica 50 horas más por mes a predicar. Ya no fumo, no me emborracho, no me drogo, y el vacío que tenía en mi vida lo llenó Jehová. Encontré lo que toda mi vida había buscado, y además ese hermano que llamó por primera vez a mi puerta resultó ser un precursor de años con el cual hoy estoy felizmente casada y con quien nos dedicamos de tiempo completo a servir a Jehová. Completito le hizo Gabriela, ¿no? Nuestro próximo destino, Entre Ríos, Baza-Bilbás. Si ustedes quieren conocer a Gabriela, ella me dio permiso para mostrar su foto y todo. La pueden ver. Podemos ver la segunda foto de Gabriela para que ustedes vean el efecto. Miren lo que ella tiene en la mano, ¿eh? Es la Biblia. Ese libro es lo que le cambió la vida a ella. Miren si no es práctico, lo que dice la Biblia. Eso no es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, gracias por la foto. Vamos ahora a pasar a otro grupo de pruebas. La exactitud científica de la Biblia, ¿no? Vamos a ver una tercera foto y vamos a ver esta imagen que para nosotros es tan conocida con el tema ahora del COVID y demás, no lavarse las manos. Bueno, la Biblia hablaba de esto ya en Levítico, de hacer esto, cuando todavía no se tenían conocimientos del problema que traen los gérmenes y demás, ¿verdad? Fíjese. Pero vamos a ver una más. Vamos a ver un texto en Levítico 13, 4 y 5. Y vamos a ver una palabra que tantas veces escuchamos. Levítico 13, 4 y 5. Dice, pero si la roncha en la piel es blanca y no se ve más profunda que la piel, ni su pelo se ha puesto blanco, el sacerdote pondrá al infectado en cuarentena por 7 días. Acá está la palabra, ¿no? Dice, el séptimo día el sacerdote lo examinará. Si parece que la infección se ha detenido y no se ha extendido por la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por otros 7 días. ¿Qué pasó? Se prorrogó la cuarentena, ¿no? Bueno, todo esto se escribió 1500 años antes de Jesús. Pero recién Pasteur en el siglo XVIII y los científicos descubrieron el problema de las bacterias, los virus, los gérmenes y demás, y los temas de la importancia de la cuarentena y lavarse las manos. Que antes los médicos, ¿no es cierto?, manejaban un cadáver y de ahí iban, atendían a una mujer que daba a luz sin lavarse las manos y esparcían enfermedades, la gente moría y no saben ni por qué. Pero la Biblia, ¿y cómo pudieron esta gente que no tenían un gran adelanto científico, los judíos en aquel tiempo, 1500 años antes de Jesús, saber todas estas cosas? Bueno, evidentemente, otra muestra de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ir a otro grupo de pruebas. Entonces, gracias por esa foto. La exactitud histórica de la Biblia, ¿no? ¿Cuán exacta es la Biblia? Usted lee un libro de historia hoy en día y le va a decir cualquier cosa, ¿no? Según el político que lo hizo escribir y todo eso. En algunos países tal general fue un héroe y para el otro país fue un asesino, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora una siguiente foto. Vamos a ver unos descubrimientos que se hicieron en Jerusalén, en la foto número 4. Eso. ¿Sabe qué son esas cosas? Esos son osarios. Los osarios son cofres en donde se guardaban los huesos de personas muertas, personas fallecidas. Pero vamos a concentrarnos en un osario en especial. Vamos a ver el siguiente. Ahí está, esa. Miren, este osario es muy importante, salió explicado en la Atalaya en 2011. Dice, en 2011 se descubrió un osario o cofre tallado en piedra caliza que contenía los huesos de una mujer guardados allí después de que la carne se descompusiera. El cofre contiene la inscripción que dice, vamos a leer, nosotros no leemos hebreo, entonces dice, Miriam, hija de Yeshua, hijo de Caifás, sacerdote de Masías, de Bet-Imri. ¿Y quién fue Caifás? Bueno, para los que leen la Biblia, no es una sorpresa, ¿verdad? Caifás fue el sacerdote que patrocinó la muerte de Jesús, tan injustamente. Pero resulta que no es un personaje de fantasía, no es un ogro que se inventó en la Biblia, no, existió. Porque miren qué interesante, dice que en otro osario descubierto anteriormente, el cual se piensa que era del mismo Caifás, o sea que Caifás, los huesos de él estaban ahí, hay un grabado, y en el grabado dice, Yosef bar Caiafa, que quiere decir José, hijo de Caifás. ¿Qué les parece? Gracias por la foto, pero miren que hay por lo menos 50 personas en la Biblia que tienen una mención en fuentes seglares. O sea, usted puede encontrar
información de esas personas que la Biblia habla fuera de la Biblia y no en textos religiosos, en textos seglares como esto que vimos, que es un osario, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora, un detalle más interesante todavía, fíjese que decía en la inscripción que él pertenecía a Maasías de Bet Imri, ¿no? El sacerdote este. Bueno, ¿qué es eso? Había 24 divisiones de los sacerdotes en Israel, turnos para ir a servir al templo, y esa lista de turnos está en Primero de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 24, vamos a leer el versículo 18. Primero de Crónicas 24, 18. Miren lo que dice. La división, ¿no? La número 23 le pertenecía a Delayá. Y la número 24 a Maasías. Ah, ¿vieron qué dice acá? La inscripción decía que era sacerdote de Maasías de Bet Imri. Así que, si es que estos osarios pertenecen a la familia de Caifás, quizás él pertenecía a esta división sacerdotal. Miren cuántas cosas interesantes, detalles menores, pero que se confirman y aumentan la autenticidad, ¿no? Cuando uno escribe un cuento, es difícil que el autor le pegue a todos los detalles, ¿no es cierto? Pero acá en la Biblia esto es distinto. Y vamos a ver otra familia de profecías. Miren cuántas familias que vamos conociendo, ¿eh? Yo le digo uno solo, ustedes después tienen que buscar los otros que hay, son un montonazo. Pero fíjense, cuando hablamos de las profecías, quizás la más típica que siempre nombramos es la de las ciudades, y la que por excelencia elegimos es la de Babilonia, ¿no? Que era una ciudad en Irak, ¿no? Y que, bueno, hoy no está más y todo eso. Entonces uno dice, bueno, la Biblia habló de quién la conquistaba, cuándo fue que la conquistó, etcétera, etcétera, cómo lo hizo. Pero hoy no vamos a hablar de la conquista de Babilonia, sino de otro aspecto. Vamos a ver Isaías 14, 22. Isaías 14, 22. Miren qué notable, porque dice, yo me levantaré contra ellos, afirma Jehová de los ejércitos, y borraré de Babilonia su nombre, su resto, su descendencia y posteridad, afirma Jehová. O sea que lo que está diciendo acá la Biblia no es que iba a caer Babilonia, sino que iba a desaparecer del mapa. No iba a existir más como ciudad. ¿Y es fácil decir eso? Cuidado, ¿eh? Puede uno decir que va a pasar con Buenos Aires de acá a 200 años, con Nueva York, con Berlín. ¿Puede decir uno? Porque mire, hay muchas ciudades que estaban en la época bíblica y todavía están. Damasco, Atenas, Corinto, Roma, Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si la Biblia tuviera una profecía que dijera, Damasco va a desaparecer para siempre y demás, voy a borrar su posteridad? Estaría equivocado, pues Damasco hoy en día es la capital de Siria. Miren. Ah, no era tan fácil, ¿eh? Muy bien. Fíjense, vamos a ver la foto número 6 ahora. Si nosotros pudiéramos ir a Ezeiza y nos tomáramos un avión, aterrizáramos en Bagdad, en la capital de Irak, y después nos tomamos un autito, un remis, por ejemplo, y nos vamos 80 kilómetros para el sur de Bagdad, nos encontraríamos con esto. Estos son las ruinas de Babilonia hoy en día. Y si usted piensa que es fácil decir esto, miren, yo, por ejemplo, vengo de una ciudad que se llama Rafaela, ¿no? Está ahí en la provincia de Santa Fe. Y el que fundó Rafaela se llamaba Guillermo Lehmann, era un alemán, tenía una empresa colonizadora y fundó un montón de colonias y pueblos por ahí. Pero, ¿sabe? A todo le puso nombre mujer. Entonces está Raquel, Susana, Aurelia, Angélica, Ramona, todo un montón de nombres de mujer. Y Rafaela era uno de esos, ¿no? Pero a uno de los pueblitos, él le puso Lehmann, le puso el apellido de él. ¿Y por qué será? Porque don Guillermo evidentemente no era ningún profeta, ni estaba inspirado en la Biblia, ni nada, ni por el Espíritu Santo, porque él pensó que esa iba a ser la gran ciudad de la zona, Lehmann, ¿no? Lo que él no sabía era que los masones de Rafaela tenían contactos con el gobernador y con el presidente del país, con Roca en aquel tiempo, y con Nicasio Oroño, y hicieron que el ferrocarril pasara por Rafaela y no por Lehmann. Resultado, hoy en día Rafaela tiene 120.000 habitantes y Lema tiene 4.000. Ah, así que no es fácil decir qué va a pasar con una ciudad, cuidado, así que atención a esto. Y claro, quizás alguien diga, mire, lo que pasa que ustedes los testigos de Jehová son gente muy buena, pero la verdad son muy ingenuos, muy inocentes.
Porque todo eso que ustedes están leyendo acá, ¿ustedes cómo saben que se escribió antes de que pase? ¿Cómo saben que no hay un vivo que después, siglos después de que pasó algo, se hizo como que era el profeta Isaías, el profeta Daniel, y escribió ahí diciendo y todo eso? Pero la verdad es que ni siquiera tenemos las copias, los originales de la Biblia. Son copias viejas, sí, pero son copias, sí. ¿Qué le decimos ahí? Podemos mostrarle la última foto. Y ahora vamos a ver, ahí está. Estos son los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son manuscritos que se escribieron 100 o 200 años antes de Jesús. Todos los arqueólogos están de acuerdo con eso. Nadie lo discute. Esta parte que estamos viendo es el libro de Isaías. Y acá, ¿saben qué es lo que está? Está justamente Isaías 14:22, el versículo que nosotros leímos hoy. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué nos interesa? Porque 100 o 200 años antes de Jesús, cuando se estaban escribiendo estos rollos, Babilonia todavía existía. Y Babilonia siguió existiendo en la época de Jesús, en la época del apóstol Pedro, porque Pedro escribió la primera de Pedro desde Babilonia, quizá la segunda. Había una congregación cristiana en Babilonia, había una comunidad judía grande, y recién Babilonia se despobló en el siglo III o IV después de Jesús, 300, 400 años después. Ah, no era tan fácil, fíjense, decir esas cosas. Y miren la profecía cómo se cumple. Entonces, el que dice que esto se escribió después de que se cumplió es porque no sabe. Tiene que ir a los museos. Este está en el Museo de Jerusalén, por lo así, si quiere ir y ver. Pero lo pueden averiguar tranquilamente, nadie lo pone en duda. Muchas gracias por esta foto. Así que quizá usted se piense y se pregunte, mire, hoy me vine, hacía frío, me vine a la reunión, en vez de estar en mi casita, tranquilo, durmiendo o tomando unos matecitos, me vine acá. ¿Valió la pena? Vale la pena. Vale la pena estudiar la Biblia. Usted no está perdiendo el tiempo. Esto es lo que le puede dar la verdadera salvación. El último texto, miren, 2 de Pedro 3:13. 2 de Pedro 3:13. Miren lo que dice. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa. ¿Y dónde está la promesa? En la Biblia. Y dice, y en ellos reinará la justicia. ¿Qué dice la gente hoy con la hiperinflación, con los problemas que hay? Justicia, justicia, dicen. Bueno, ahí está la verdadera promesa de la justicia, está puesta en la Biblia y pronto se va a cumplir. Los hermanos que hablamos al principio con este ministro de la Corte Suprema de este país, de este país sudamericano, no es de acá de Argentina, le explicaron al señor, mire, señor ministro, ¿sabe qué? El arca no necesitaba ser tan grande porque solamente se guardaron géneros de los animales y de ahí vinieron las especies. Y en cuanto a si era regional, fíjese que fue global, porque usted encuentra leyendas del diluvio entre los aztecas acá en México, los chiriguanos acá en Bolivia, los yamanas acá en Tierra del Fuego, y también la epopeya de Gilgamesh en Asiria, el libro de los muertos en Egipto, en Oceanía, bueno, 275 leyendas del diluvio en todo el mundo. Y eso es porque toda la humanidad se acuerda del diluvio. Es como si usted, cuando tuviera 4 años, por ejemplo, se va de un vecino porque tiene una pileta, una piscina, y usted casi se cae y se ahoga, y el vecino ahí lo salvó, lo rescató a usted. Y claro, usted ahora tiene 40, 50, 60 años, ¿se acuerda de eso? No se olvidó más. Sí, medio borroso, a lo mejor no se acuerda bien cómo era, pero sí se acuerda de eso, no se olvidó más. ¿Y por qué? Porque usted casi se murió. Y eso aunque le pasó en la infancia. Entonces en la infancia la humanidad la traumatizó tanto a la humanidad ese golpe que nadie se lo olvidó. Lo cuentan medio torcido, pero todos se acuerdan de eso. Así que fíjese qué importante. Entonces dijo el hombre, entonces ustedes sí creen en Cristo en todo lo que dijo. Miren, este señor de una Corte Suprema, máxima autoridad de un país, porque sobre el presidente, el Congreso y la Corte Suprema no hay nadie, esos son los máximos poderes. Un hombre religioso, con la mayor educación, pero ¿quiénes le contestaron a él sus preguntas de la Biblia? Los testigos de Jehová. Así que no estamos perdiendo el tiempo, no, al contrario, sigamos aprendiendo, porque hay sobrada prueba de que la Biblia realmente es auténtica.